entonces con la grabación. Bien, pues agradezco a todas y a todos que nos acompañen en esta sesión y en esta ocasión vamos a compartir el tema que se anunció casos atípicos de riesgos de trabajo a cargo de un servidor y vamos a dar inicio. Primer término, un servidor, cuando voy a analizar un tema, parto del análisis semántico de las palabras que incluyen el tema sobre el que se va a tratar. Entonces, dado por esa situación, voy a hacer una primera aproximación a mi tema con base en estudio de las palabras que le componen. ¿Qué es un caso? Bueno, el doctor Jaime Cárdenas Gracia nos dice que un caso es un hecho problematizado por el derecho. Por culpa del doctor Rafael Tenasuk, tuve a bien incorporarme al estudio de argumentación jurídica y mi primer maestro, Jaime Cárdenas Gracia, refería a esto. Un caso es un hecho problematizado por el derecho. Ahora vamos al tema de lo atípico. Es lo que se aparta de los tipos conocidos por sus características peculiares. De esta manera, pues vamos avanzando y tenemos entonces que un riesgo es, de acuerdo a la Real Academia, es una contingencia o proximidad de un daño. Y como sabemos, el artículo 8º, segundo párrafo, nos establece que trabajo es toda lesión orgánica. No, perdón, otra vez me estoy yendo. Ya soy mecanizado, ¿verdad? Con el tema de riesgos. Trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión o oficio. De ahí entonces nosotros podemos decir, un riesgo de trabajo solamente se da cuando existe una relación de trabajo. Bueno, mi opinión ahorita en principio es sí. Para que haya un riesgo de trabajo, debe de existir una relación laboral. Dicho esto, entonces, nosotros vamos a establecer qué es un riesgo de trabajo. Pues esto ya lo tenemos conocido nosotros en nuestra legislación y para quienes nos acompañan del extranjero, diremos que la Ley Federal del Trabajo es una disposición que data, una ley que data de 1970 y que ha sufrido varias reformas. En 1931 fue nuestra primera ley. Y entonces riesgo de trabajo nos establece que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio con motivo. Si se fijan, si hacemos un comparativo entre la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajos del Estado, tenemos que no hay diferencia. Quizás esta definición esté igual a la que tienen en otros países y bueno, esta sería nuestra primera aproximación en la definición. De esto entonces podemos concluir que hay un género que es riesgo de trabajo y tenemos dos especies. Estas dos especies, perdón, está repetida ahí la palabra, ¿cuál es la típica? Si es el accidente o es enfermedad. Bueno, pues yo creo que todos, por las características que implica una enfermedad, diríamos que lo atípico en principio en estas dos especies comparativas, pues es la enfermedad, la enfermedad profesional, a diferencia del accidente. Esta sería una primera conclusión. Ahora, vamos a empezar a hacer un poco complejo este tema. Respecto de accidente de trabajo, tenemos ya una no coincidencia en las disposiciones, dado que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del ISSSTE sí se adecuaron a una reforma del 22 de junio de 2018, donde nos establece que accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediato posterior, la muerte, y aquí viene el cambio, la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Entonces,
tenemos una diferenciación entre lo que establece la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, que es algo a lo que me voy a ocupar. Pero también tenemos una similitud en cuanto a lo que es el accidente en trayecto. Pero vean ustedes cómo la ley del ISSSTE nos agrega un tema muy importante, que esto nos sirve para hacer, para combatir o para pedir que un riesgo de trabajo también se dé en condiciones cuando el trabajador ordinariamente sale de su casa a una estancia de bienestar infantil, llámese guarderías, a dejar a sus hijos y de ahí se traslada al centro de trabajo. Entonces, si nosotros traemos esa definición hacia lo que establece la Ley Federal del Trabajo, podríamos decir que también con base en disposiciones que regulan casos semejantes, principio de analogía del artículo 17, podemos establecer que hay también un accidente en trayecto en estos eventos. Ahora bien, de la definición anterior del accidente de trabajo podemos decir que existen dos tipos de accidentes de trabajo, dos tipos el género sería accidente de trabajo y tenemos dos especies. El accidente de trabajo en estricto sentido, ¿cuál es? Pues el que no es en trayecto, es decir, un accidente estricto sensu, y el accidente en trayecto. Entonces, nosotros podríamos decir que a llegar a una segunda conclusión, que lo típico, lo más atípico, perdón, es el accidente en trayecto. Aquí puse que voy a dar razones luego de ello, pero quizás el tiempo no me alcance por lo que vamos a ver en el tema y vamos a ver que el accidente en trayecto tiene muchas peculiaridades que merecen por sí solo un análisis particular. Así de entrada pongo el ejemplo, ¿verdad? Hay un criterio, aunque es aislado, que dicen que si el trabajador pernoctó la noche anterior velando a un familiar y de ahí se traslada a su centro de trabajo y sucede el accidente, pues también tiene la extensión de un accidente en trayecto. Tuve el caso en Aguascalientes donde un trabajador sale del Hospital Hidalgo, no es su casa, y se traslada a la CMQ, otro centro de trabajo, pues hay un accidente en trayecto. Pero bueno, dejo este análisis, perdón, para decir que el accidente de trabajo entonces tiene dos especies. Y bueno, desde la conclusión. Ahora, sin embargo, nos vamos a concentrar al tema del accidente en sentido estricto y poder establecer que la desaparición derivada de un acto delincuencial en sentido estricto no modificó la definición de accidente de trabajo en la Ley del Seguro Social. ¿Esto tiene algunas consecuencias o qué podemos decir en este análisis? Bien, a lo mejor ustedes les ha tocado ya participar en esta situación. A mí me tocó ya tener dos casos. Lamentablemente, pues un trabajador solicita un reingreso y con motivo de ese reingreso que le concede el patrón, lo mandan a Salvatierra y en Salvatierra, pues lamentablemente es presa del crimen organizado y está desaparecido. Esto fue en una demanda laboral en León. Nosotros íbamos como parte demandada, pero no como fuente principal. Bien, ahora, de esta situación respecto de esta no coincidencia en la definición, tenemos una pregunta. ¿Existe una antinomia? Es decir, hay una antinomia entre la definición del 42 de la Ley del Seguro Social que no contempla, no considera la desaparición derivada de un acto delincuencial con el 473 o es una laguna, porque dependiendo si es una antinomia o una laguna, pues va a ser el método de cómo vamos a resolver. Bien, si nos decantamos por decir que hay una antinomia, vamos a ver qué técnicas utilizaríamos para resolver. Y entonces, en primer lugar, si digo que
que existe una antinomia, la misma pues la podemos resolver a través de alguno de los tres métodos tradicionales. Primero, el principio de jerarquía. Pues no hay ninguna diferenciación porque la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, están en una misma posición jerárquica. En algún momento discutía con el doctor Gumecindo García Morelos y establecía que, la ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo son leyes federales, no son leyes generales. Esto tiene una importancia trascendental porque, de acuerdo a nuestro artículo 133 de la Constitución, una ley general tendría primacía sobre una ley federal. Entonces, motivó en algún momento que hiciera la consulta con el maestro, uno de mis maestros, ahora no lo tengo presente, pero ya nos daban cuenta que no, pues ambas leyes son leyes federales y no tiene nada de leyes. Rafael Cuello Cetina fue el profesor. Entonces, no hay una diferenciación de acuerdo al principio de jerarquía. Ahora nos vamos al principio de especialidad, atendiendo a la disposición de cada ley. Yo concluyo que cada ordenamiento tendrá efectos acorde a su definición. Y desde luego que la ley del Seguro Social, pues en principio no reconoce esta figura. Pero vamos al tercer criterio, el principio de temporalidad. Como sabemos, el 22 de junio de 2018 se modifica la ley Federal del Trabajo y la ley del ISSSTE a través de un decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para personas desaparecidas y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ya lo vamos a comentar aquí en alguna parte, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123, conocida como la Ley Federal Burocrática, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y la Ley General de Títulos, bueno, dos más, Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos y la Ley de Instituciones, de Instituciones de Crédito y la Ley Agraria. Bien, como ven, fue un decreto que modificó varias disposiciones. A lo que aquí nos interesa es que se modifica la Ley del ISSSTE en el artículo 56, segundo párrafo, y en el artículo 473, la Ley Federal del Trabajo, pero no se modifica el artículo 43 de la Ley del Seguro, 42 de la Ley del Seguro Social, que define el accidente de trabajo. Entonces surge la pregunta, ¿qué norma es aplicable en esta parte? Entonces, no hubo una modificación expresa y entonces, si decimos que hay una antinomia, pues todo indica que una desaparición derivada de un acto delincuencial, si bien para Ley Federal del Trabajo podría ser un riesgo de trabajo, pareciera ser que para Ley del Seguro Social no lo haría, no lo sería. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, surgiría una pregunta. Si es una desaparición derivada de un acto delincuencial, y desde luego que la desaparición derivada de un acto delincuencial podrá ser un riesgo de trabajo, pero también tengo casos acá en Lagos donde llegó el crimen organizado y sacó de su casa a un trabajador de una empresa junto con su pareja, se la llevó y bueno, acá sí, hasta donde sé la pareja sí apareció muerta, pero el trabajador no supo nada, pero en este caso no fue un accidente de trabajo porque no era un día de descanso. En cambio, en otros supuestos, cuando se dan la relación causa-efecto, es decir, que el trabajador está en ejercicio con motivo del trabajo, pues sí se puede considerar riesgo de trabajo. Entonces, si decimos, ok, para la Ley Federal del Trabajo hay un accidente de trabajo, el patrón estaría pagando las prestaciones en especie que señalan los artículos 487, que son asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, aparatos de prótesis, ortopedia y la rehabilitación. Bueno, sabemos que esto lo proporciona la Ley del Seguro Social, que vamos a ver más adelante. El 491 nos dice que tendrá derecho al pago íntegro de su salario.
al pago íntegro de su salario. Sabemos que se modificó la ley, que ahorita lo vamos a abordar. 492, en tratándose de una incapacidad permanente parcial, se tomará el tanto por ciento que fije la tabla de evaluación del artículo 513, 514, para el primero para enfermedades profesionales, el segundo para incapacidades parciales o permanentes totales. Entonces, bajo esa tesitura, la consecuencia jurídica quedaría que el patrón pagaría esto, o en caso de un deceso, daría lugar a 5,000 días de salario y a los dos meses de gastos de funeral. Bueno, son indemnizaciones que se pagan, como sabemos, conforme al salario diario integrado de acuerdo con el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, las respuestas no son así como vamos a ver más adelante. Por lo que hace al patrón, podría argumentar que quedan a cargo del instituto estas obligaciones, porque el artículo 53 de la Ley del Seguro Social dice: el patrón que haya asegurado a sus trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo queda relevado del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgo establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pero bueno, fue una cuestión, una situación derivada de un acto delincuencial. El patrón podría decir, bueno, si se da así, no tendría por qué incrementarse mi prima en el seguro de riesgos de trabajo. Es decir, hay una serie de consecuencias jurídicas. Sin embargo, vamos a analizar el artículo 26 de la ley especial que se reformó o que se creó en este caso. La declaración especial de ausencia protegerá los derechos laborales de la persona desaparecida en los siguientes términos. Ojo, se tendrá en una situación de permiso sin goce de sueldo. Es decir, el patrón, cuando existe una declaración especial de ausencia, no le está permitido concluir una relación de trabajo. ¿Por qué? Pues porque la propia legislación da este carácter protector, con algunos bemoles que vamos a ver en un rato más. Entonces, esa primera fracción, pues obliga al patrón, vean, desde una propia ley, se da este mandato que vamos a ver cómo se reproduce también en la Ley Federal del Trabajo. También, si es localizada con vida, pues va a recuperar su posición, es decir, su trabajo, principio de estabilidad en el empleo, el escalafón y sus derechos de antigüedad de conformidad con la legislación aplicable. Pero ahora vamos en materia de seguridad social. A las personas beneficiarias en materia de seguridad social se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable. Es decir, ¿quiénes son sus beneficiarios? Pues en términos del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, los hijos menores de 18 años, de 16 o superiores hasta la edad de 25 años que estén, de 18 que estén estudiando, los mayores de 18 hasta la edad de 25 que estén estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional. Entonces, bajo esa idea que nos señala este marco protector para los beneficiarios del trabajador, o trabajadora, su cónyuge, sus ascendientes, en esta parte su concubina o concubinario, serían protectores de este beneficio. Pero también encontramos un gran beneficio: se suspenden los pagos con motivo del crédito habitacional de vivienda, es decir, si tiene un crédito habitacional, con la declaración especial de ausencia se estaría suspendiendo. Pero vean ustedes, la medida de protección prevista en la fracción 1 del presente artículo se mantendrá hasta por 5 años, pasados los cuales no habrá la obligación para el empleador. Es decir, un trabajador que sufre una desaparición derivada de un acto delincuencial y que hay una declaración especial de ausencia, tiene varios derechos que están bien, son bienvenidos. Sin embargo, el patrón en principio no está en condiciones de poderlo dar de baja. Tenemos así que también se modifica la Ley Federal del Trabajo en ese tenor, y nos dice que el patrón tiene las obligaciones siguientes: otorgar permisos sin goce de sueldo a las
y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con una declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido en la legislación especial de la materia. Vamos a ver que esto parece, bueno, de manera sencillo, pero también tiene una especial complicación. Queda prohibido entonces para los patrones concluir la relación de trabajo, dar de baja o terminar la relación de trabajo de un trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia en los términos establecidos en la legislación de la especial de la materia. Bueno, el propio instituto también señaló en el diario oficial de la Federación, emitió un criterio de interpretación para normar los alcances del artículo 109 bis y 193 bis de la Ley del Seguro Social y estableció que en el caso de la declaración especial de ausencia subsiste la relación laboral entre el patrón y la persona desaparecida sin que exista la obligación para el primero de pagar salarios a la segunda. En consecuencia, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Seguro Social. Bueno, vamos a ver los alcances de esta disposición. Mientras el patrón no pueda dar de baja a un trabajador, surte efectos porque el artículo 31 nos condiciona. Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero subsista la relación laboral, esto nos lleva a nosotros a analizar, y voy a hacer un paréntesis para los laboralistas, en el contrato de trabajo por temporada, pues parece ser que por temporada, vamos a suponer que está la feria en Aguascalientes, la madre de todas las ferias acá en México, y bueno, se contrata una persona por temporada. Pareciera ser que no puede dar de baja a la persona en el Seguro Social porque se mantiene viva una relación de trabajo. Y aquí viene un detalle, oye, ¿presento la baja o no presento la baja? Porque pues está viva la relación de trabajo, como es este supuesto. Entonces ahora vienen las reglas. Si las ausencias del trabajador son por periodos de menores de 8 días consecutivos o interrumpidos, no es el caso. Nos vamos al segundo párrafo de esta primer fracción. Si las ausencias del trabajador son por periodos de 8 días consecutivos o mayores, el patrón quedará liberado del pago de las cuotas obrero-patronales, que en este caso le son aplicables por tener asegurado al trabajador, siempre y cuando proceda en términos del artículo 37, es decir, que presente su baja del régimen obligatorio. Y el instituto entonces concluye, en el caso de aseguradas o asegurados del régimen obligatorio del Seguro Social que tengan la calidad de personas desaparecidas y cuenten con declaración especial de ausencia, entonces va a surtir efectos lo que señala este artículo 31. Pero vean, es reiterativo por el plazo de los 5 años. Y durante 5 años parece ser que el patrón entonces tiene que mantener asegurado a una persona porque goza de una declaración especial de ausencia. En el artículo segundo de esta interpretación que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social y que, reitero, fue publicado el 3 de mayo de 2019, dice: las personas beneficiarias sí conservarán el derecho a recibir las prestaciones en especie, ¿verdad? Como lo señala el 109 de la Ley del Seguro Social, mientras subsista la declaración especial de ausencia y hasta 8 semanas después de que el patrón presente aviso de baja ante el instituto por fallecimiento de la trabajadora o trabajador desaparecido o por haber transcurrido el plazo de 5 años previstos en el segundo párrafo del mencionado artículo 26 de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia. Bien, vamos entonces. El problema que tenemos nosotros es qué pasa cuando no se tiene una declaración de ausencia. Ese es el detalle, porque el procedimiento para la declaratoria de especial de ausencia, primero la persona es privada de la libertad
Y entonces los familiares proceden a llevar a cabo una denuncia o presentan una queja ante la CNDH. Y la propia legislación dice que van a esperar que transcurran 3 meses. Es decir, desde la desaparición de la persona y mientras los familiares no presenten queja o denuncia, tenemos que van a transcurrir 3 meses cuando se presenta la solicitud y va a iniciar el procedimiento de declaración especial de ausencia, que no será mayor a 6 meses. Vamos a suponer, entonces tenemos ya 3 meses, 4 meses si les gusta que se lleve, ya tenemos 7 meses. Y el patrón pues, dice, pues no existe una norma que me vincule a que no lo pueda dar de baja, y entonces procede a dar de baja al trabajador. Y entonces, pues esta es una primera aproximación y bajo esta tesitura abro micrófonos para escuchar sus comentarios porque obviamente hay más casos a los que me voy a referir, pero quise poner este punto en el tintero para analizar las discusiones y desde luego que este foro pues sea también algo que busque construir. José Dan, tienes abierto tu micrófono. José Dan, a ver, quiero cerrar por aquí. No es José Dan. Samuel, ya le cerramos el audio, Samuel. Bien, estimado doctor Manuel Fuentes, un gusto saludarte. Quisiera escuchar tu opinión, por favor. Sí, cómo no, muchas gracias, querido amigo Francisco. Por un lado, felicitarte de tener espacios abiertos para discutir el tema de la seguridad social, que como todos sabemos es el principal derecho que tienen los trabajadores, pero pues está pues con muchos problemas, mucho problema de presupuesto y demás. Y el tema que tratas me parece muy importante porque realmente la forma como lo estás sistematizando presenta varios retos para el patrón y para las familias también, porque finalmente, ¿qué ocurre? Entiendo que cuando va de camino a su trabajo y es cuando efectivamente viene el secuestro, la desaparición de la persona, que entiendo que ese es el sentido, ¿no? No en cualquier circunstancia pudiera darse el tema de que pudiera ser considerado un riesgo de trabajo. Es decir, no cualquier desaparición se pudiera tener. Está el domingo la persona y llega algún comando y se lo lleva y demás, pues ahí no podría considerarse ese tema. Creo que entiendo que el tema es ciertamente delicado y habría que estar considerando si está en trayecto, como dice la ley del Seguro Social, en trayecto directo y demás. Y entonces, ahí está el tema y luego que efectivamente este tipo de cuestiones, la única manera de poder acreditar es que la persona está desaparecida, en muchas ocasiones no hay evidencia o demás, es poco probable que pudiera ocurrir en lugares públicos o cuando ocurre de esa manera, pero a mí me parece que el tema fundamentalmente está en las cuestiones de las familias. A mí me tocó estar asesorando a las familias de Pasta de Conchos y cuando ocurrió el siniestro y donde 65 mineros quedaron atrapados, pues no había manera de poder acreditar que habían fallecido. Y entonces al gobierno se le ocurrió estar presentando unas actas de defunción, diciendo que un médico se había cerciorado del fallecimiento. Obviamente esto armó un gran escándalo porque finalmente lo que buscaba el gobierno tener una manera de que efectivamente hubiera una declaración de beneficiarios, porque el elemento más importante pues es la declaración de que ha fallecido el trabajador. Entonces, el tema de la declaración de ausencia también representa un tema complicado porque no es un tema sencillo, pero finalmente tendrá que estarse acreditando. Lo que tú dices es, normalmente cuando no se hace esa declaración de ausencia, pues esto
presenta un reto. Y volviendo al tema que comento, finalmente lo que se requiere es un documento para que efectivamente los beneficiarios puedan contar con algún medio de subsistencia, y me parece que ese es el tema principal que tenemos que ver. Hay dos cuestiones: el patrón está cotizando y por otro lado los beneficiarios no saben del trabajador. Y me parece que el tema que tú estás planteando, yo no había conocido antes una presentación como la tuya, y me parece que es muy importante poder analizarla porque realmente es un tema desgraciadamente frecuente. Y entonces, bueno, coincido contigo de que hay estas precisiones y tienen que abundarse. Ahora, aun cuando no estén previstos en la ley del Seguro Social, como tú lo señalas, este supuesto, pero finalmente la definición de riesgo de trabajo está en la Ley Federal del Trabajo, y esto hace que pues tenga ese sentido, porque bueno, recordemos que el tema de la definición de riesgo de trabajo está precisamente en la Ley Federal del Trabajo, y es curiosamente de allí donde parte la visión de lo que es el tema de riesgo de trabajo. Es un tema muy complicado porque estarse considerando como riesgo de trabajo es un elemento determinante, pero yo creo, y me parece a mí, que tendría que ser precisamente en trayecto, efectivamente, que se pudiera estarse acreditando. Ahora, el tema que ahorita reflexionando, pues el trabajador los familiares tendrían la carga de la prueba para acreditar que en efecto la desaparición ocurrió en trayecto, y ese es uno de las dificultades, el tema de la carga probatoria, o simplemente con la acreditación de la desaparición sería el elemento para que tuviera el reconocimiento como riesgo de trabajo. No es un tema tan sencillo porque, bueno, finalmente, teóricamente a lo mejor lo podemos resolver, pero ya dándose, me parece que difícilmente el IMSS pudiera estar llevando a cabo un reconocimiento. Ahí tienen expertos para estar evadiendo todo ese tipo de cuestiones, y no sé, la primera interrogante que yo planteo es esa, ¿no? El tema de que esté en trayecto y cómo se acredita eso, y si es necesario o no acreditar esos elementos. Pues hasta ahí dejaré mis comentarios. Muy, Querido amigo. muy acertados, estimado Manuel. Vamos a hacer algunos comentarios si gustas. Me parece muy adecuada tu precisión y sin embargo yo diría que no necesariamente pudiera ser en trayecto, dado que a veces ahora el crimen organizado va directamente al centro de trabajo, saca a las personas, o pueden ser vendedores, ¿verdad? El caso es muy común en tratándose de vendedores que no son en trayecto, que están en el ejercicio, que van a zonas de alto riesgo y que son secuestrados por el crimen organizado. Ahí diríamos que es en ejercicio. Tuvimos un caso acá en San Felipe, Guanajuato, donde un trabajador vendedor lo lleva el crimen organizado. Estuvo desaparecido alrededor de 48 horas, no sabían de él, y finalmente se localizó su cuerpo con la camioneta, con el GPS y todo, pero pues en este caso pues sí estaba en ejercicio con motivo, y coincido en lo demás que tú citas, ¿verdad? En forma acertada. Ahora, ya para concluir y en esta acertada participación, tú dices, sí, nada más bueno, son dos cosas. Uno, para enfermedades y maternidad, desde luego que no opera. ¿Por qué? Pues porque pues no está tipificada la figura para lo que es enfermedades y riesgos de trabajo nada más. Ese sería un tema. Entonces, si las personas que son privadas de la libertad, al no tipificarse como riesgo de trabajo, no alcanzan los beneficios del seguro de enfermedades y maternidades, sería una postura. Finalmente, concluyo para ceder participaciones. En tratándose de que no existe una antinomia, tú dirías, no hay una antinomia porque la propia Ley Federal del Trabajo es la que está definiendo los alcances. Tendríamos nosotros, tú dirías, bueno, vamos a hacer una interpretación sistemática, y si bien no se reformó el 42 de la Ley del Seguro Social, sí nos lleva a contemplar, de acuerdo, ahora no recuerdo si es el 55, donde dice que se tomarán en consideración las consecuencias.
porque si tampoco las consecuencias se modificaron en la ley del Seguro Social, debo de suponer ahorita que es, no sé si es 55, 56, y a diferencia del 477, no se definen también estos alcances. Muchas gracias, querido Manuel. Domingo y enseguida Rolando, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Muy buena plática, Francisco. Felicidades. Fíjese que a mí lo que me llama la atención, sí, obviamente es una serie de consecuencias de técnicas que se han tenido que legislar en función a una problemática social muy delicada que para mí es el fondo, ¿no? Es increíble que ahora la legislación tenga que estar trabajando situaciones sociales como el crimen organizado, como la desaparición forzada, como el secuestro, como todo lo que ocurre en este ámbito de incertidumbre que estamos viviendo en el país y muy de manera particular en algunos estados como Guanajuato, como Jalisco, como Michoacán, como algunos otros estados de la República Mexicana. Para mí, bueno, dentro de mi ámbito, pues que es el campo de relaciones industriales, recursos humanos, como que es difícil todavía de percibir o de redimensionar esta situación tan delicada. Y aparte, cómo tenemos que entrar en una situación y ya verla casi, casi como algo normal. Obviamente me queda claro de que pues, se han tomado las medidas necesarias por parte de las autoridades para tratar de mitigar un poquito este problema, al menos en la parte económica para patrones y para empleados y para las familias de los empleados. Pero me llama la atención más esto que estoy comentando y que es cuestión también de, pues, de un serio análisis, de una serie de pues, situaciones que realmente no son concebibles dentro de una sociedad como la nuestra, pero bueno, también lo que nos muestra es una realidad muy diferente a la que estamos viviendo en el día a día. Uno obviamente nunca hubiera querido que ocurriera este tipo de situaciones tan delicadas socialmente hablando, pero que sí también tenemos que pensar que son situaciones que debemos tener presentes como una, eh, pues como una lucha que se está enfrentando entre la parte judicial y la parte delincuencial. Yo creo que tenemos que tenerlo como una serie de referencia de que habrá que hacer algo también y pues esperemos que esto ocurra en el corto, mediano plazo. No podemos vivir así, porque al rato se va a tener que legislar sobre otro tipo de situaciones todavía más delicadas. Y claro, se están legislando sobre situaciones que traen un impacto muy desafortunado para todos en esta situación en la cual estamos viviendo. Correcto. Más que nada, este es mi ámbito de reflexión, Francisco. Muchas Gracias. gracias, Domingo. Adelante, Rolando. Gracias, mi estimado Francisco. Pues me referiría más a la aplicación práctica. Cuando se hizo esta modificación, pues obviamente causó muchas dudas. A mí me parece de entrada que son dos temas que poco tendrían que ver, ¿no? La seguridad que tendría que estar siendo proveída por el Estado y la seguridad social, en este caso la contributiva, que pues, financieramente corre en su mayoría a cargo de los patrones. El tema es que no se hicieron las adecuaciones necesarias y por lo tanto yo como patrón de una persona desaparecida, que adicional lo que la convierte en persona desaparecida es la declaración especial de persona desaparecida, que entiendo emite el Ministerio Público y que es un trámite del todo tortuoso, del todo tortuoso. Cuando una vez que se genera esta y que pues los parientes pueden llevarla con el patrón tiene la obligación de conservar a este trabajador dentro de su listado de trabajadores asegurados por 5 años. La propia ley no contempla, la ley del Seguro Social no contempla este estatus y no solo aplica para este, sino para varias situaciones de suspensión de una relación laboral no concluida, sino suspendida. Y nos deja dos opciones, dejarlo, darlo de baja o pagarlo, ¿no? Y pagar durante 5 años las cuotas, por lo menos las que tienen que ver con RCB, que en este caso son las que aplicarían. Es una carga que no tendría por qué absorber el patrón. Cuando nos hemos acercado con las autoridades justamente a
pues a solicitar información sobre este punto de qué tengo que hacer. O sea, la ley me impide que lo dé de baja, pero tampoco me estoy obligado a pagar cuotas por una situación que no está contemplada en la ley como tal, como obligación para el patrón. La respuesta fue así de austera, ¿no? Para que entendamos la aplicación que al final de eso tiene. Déjalo no lo des de baja y nada más márcalo en el SUA y no te lo voy a cobrar. Entonces déjalo en el SUA por el tiempo que sea necesario, preséntalo normal sin pago y yo no voy a emitir requerimientos, ¿no? Vamos a generar una etiqueta con un escrito, vas a decir, está en esta situación de desaparición forzada, y esa es la manera en la que teóricamente se podría mantener. Esto pues ya tiene algunos años, no se ha hecho modificación alguna en ese sentido. Me parece más un tema de esos que suenan muy bien para los trabajadores, ¿no? Suena bien, suena a cierto cobijo, suena preocupantes para los patrones, pero no aplica. No aplica, no hay este beneficio. Ya posteriormente hacen cambios en la ley que poco tienen que ver y como decía el compañero anterior, pues está normalizando una situación que tendría que ser contingente, ¿no? Y no la común. Para la asignación de la pensión, cuando el pensionado es quien sufre una desaparición forzada, y nos marca incluso, pues 109, 137 bis. Nos marca incluso el procedimiento para hacer la asignación de la pensión cuando el ex trabajador, el pensionado justamente, tiene esta condición. A lo que viene esta modificación a responder es exclusivamente a una cosa. Hay personas en este país que durante un prolongado lapso no hay una definición legal sobre si están vivos o muertos. Y por lo tanto no tienen los derechos de un vivo ni tienen los derechos de un muerto, los derechos que se generan con un muerto. Y esta situación que hay en medio, que es el proceso de desaparición forzada, pues deja en indefensión a las familias y creo que poco tiene que ver con el patrón. Y que el seguro de riesgos de trabajo, pues obviamente es un seguro que implica responsabilidad para el patrón, ¿no? Alguien sufre un perjuicio en su salud, en consecuencia generar un beneficio para el patrón. Y creo que si alguien tiene una actividad que dentro de la cual incluya la peligrosidad de estar expuesto a una privación de la libertad, sería un hecho ilegal, ¿no? Sería una actividad ilegal. Ya para cerrar el comentario, me parece que suena bien para los trabajadores, no les va a funcionar, no sé de casos en donde esto les haya traído algún beneficio. Suena mal para los patrones, ¿no? Me parece que esta hubiera sido uno de los últimos estirones de liga que aguantaría el sector patronal, pero tampoco funciona. Y me parece que se va a quedar ahí un rato a dormir el sueño de los justos mientras esto se normaliza, ¿no? Se regula. Ese es el comentario, me suena un poco tanto. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, Rolando, el Ministerio Público no lleva a cabo la declaración. Ante él se inicia la solicitud por parte de las personas, que incluso se habla de un interés legítimo, y al hablar de un interés legítimo, bueno, pues da una cobertura más amplia, no es acreditar un interés jurídico, como lo tendría una concubina, un concubinario, un cónyuge, un hijo. Entonces, se habla de un interés legítimo, lo cual tiene que ver. Ahora, aquí quiero referirme a esta lámina porque creo que es lo que ejemplifica, y quiero destacar que lo que yo busqué y les compartiré en su momento es un excelente trabajo como los que ha hecho el doctor Manuel Fuentes Muñiz, de una nota. Ahora no sé si lo tengas por ahí presente, Manuel, pero es del 1 de agosto de 2019, no, 2018 creo, porque si se reformó debe ser del 2018, y me encantaron mucho tus comentarios porque coincido completamente con ellos. Hay un periodo, entonces nada más responderte, Rolando, es el juez. Se inicia, aquí traté de graficar ese procedimiento. Dice, mira, en primer lugar tenemos nosotros que hay una desaparición de la persona, ya. Se la lleva el crimen organizado. ¿Qué hacen los familiares? Pues lo más natural, denunciar o presentar queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero el MP tiene a su cargo la facultad investigadora
no puede hacer gran cosa hasta que transcurren 3 meses. La ley dice, en 3 meses ya me presentas la solicitud y me dices todo lo que vas a requerir y le pide una serie de información. Tengo 5 días para darte respuesta. Si no te convoco, te solicito que en otros 5 días me dé respuesta. Se inconforman, se van a un juicio. Es decir, la ley señala que se debe regular un procedimiento que no debería exceder de 6 meses. Por eso yo les ponía el ejemplo, ok, 3 meses y considerando ya cuando se presentó la solicitud, más otros 4 meses, ya son 7 meses. En esos 7 meses, pues seguramente el patrón ya lo dio de baja, Entonces, por eso contempla de manera, hasta donde entendí yo, Manuel, de que, pues, si se lleva esto a un juicio, podría declarar nula la baja que se llevó a cabo, pero tendría que llevarse este procedimiento y ver los efectos que se están generando y desde luego el patrón poder cuestionar por qué no la inconstitucionalidad de la norma, porque entonces parece ser que un tema que es de delincuencia organizada y que le compete al Estado en sus distintos ámbitos de gobierno, ahora es el patrón el que estaría pagando, resintiendo este tema de las cuotas del seguro de riesgo de trabajo. Bien, si hubiera algún comentario, adelante. No veo manos. Ahorita Yo tengo una duda. Sí, Oscar. Buenos días. ¿Quién sería el competente para realizar esa declaratoria de ausencia? He visto porque, bueno, puede existir un juez, autoridad de lo laboral, o bien la misma figura existe en materia civil, en los códigos civiles de las entidades, como la declaración de ausencia, presunción de muerte. ¿Quién sería el competente legalmente para emitir esa declaratoria? Gracias. No, al contrario. Mira, yo no lo tengo ahora presente, si alguien lo sabe, pero yo diría que es un juez federal. Digo, no sabemos si, para mí el delito de desaparición derivada por un particular puede ser tipificado de delincuencia, una aplicación de una norma de carácter penal. Por eso diría que tendría que ser un juez federal, pero no tengo con exactitud alguna respuesta certera en esto. Gracias. Manuel. Maestro. Sí, Manuel. Sí, sobre esto, bueno, realmente es una complicación porque en efecto son legislaciones estatales las que están normando estos escenarios y finalmente puede ser, en efecto, trasladarse 5 o 7 meses, una cuestión así. Y lo que decía Francisco es muy interesante. ¿Qué pasa si se le dio de baja al trabajador? Que sería como lo normal. Simplemente tiene más de 4 faltas de asistencia, rescindo, doy de baja y finalmente con eso el patrón se protege. Y después viene la declaración de ausencia y vendría el pleito. ¿Ante quién lo va a presentar? En los espacios de las juntas de conciliación y arbitraje, donde ahora están semiparalizadas o demás, ¿en cuánto tiempo le van a resolver a la familia? ¿3, 5 años? Ahora en los incipientes juzgados laborales que todavía no dan una pista donde están las cosas, finalmente también no creo que en menos de un año se pudiera estar resolviendo eso. Yo creo que es un tema, sí, complicado, que a lo mejor en la teoría resuelve algunas cosas, pero tendría que ser así casos muy prominentes, con apoyo de la opinión pública o alguna cosa así, pero la mayor parte de los casos yo creo que se perdería. A mí me parece que lo normal, lo que haría un patrón o lo que hace, es estar dando de baja al trabajador y bueno, a ver que alegue a alguien así, qué falta se puede cometer. No te van a multar por ese motivo, no te van a sancionar y demás. Entonces, me parece que sí es un tema muy, muy interesante el que toca a nuestro amigo Francisco y creo que es motivo de que incluso pues analizar este tema con más profundidad y estar pensando en propuestas al legislativo de cómo resolver esta problemática, porque ahí, en efecto, quien está llevando a cabo las cosas bien y es el patrón, pues puede estar siguiendo cotizando. Y los trabajadores que generalmente no tienen asesoría, las procuradurías de la defensa del trabajo generalmente no manejan el tema de la seguridad social, dando orientaciones así muy generales, pues siempre es el problema. Cuando les platico, bueno, eso de pasta de conchos, pues ya hace más de 16 años, más de 14 años, 15 años que se dio este tema, simplemente veíamos la ruta de la declaración de ausencia
y era una ruta de por lo menos más de un año para que se pudiera estar logrando esos escenarios. Es cierto que ha habido ahora algunas modificaciones de acortamiento de plazos y demás, pero el tema es que finalmente los beneficiarios se quedan sin ninguna alternativa, y creo que esto se dio derivado de una salida, pero parece que el Estado ya no se ha vuelto a ocupar de estos problemas y las desapariciones siguen existiendo, y habrá que ver que en efecto pueda ser materializable y que en efecto el gobierno no use la política de avestruz, ¿no? De esconderse y decir, pues no pasa nada, y mientras no haya una reclamación general de este tema, pues que las cosas sigan igual. Gracias, Francisco. Al contrario, ya voy contigo ahorita. El artículo 16 nos refiere a fin de lograr la máxima protección de a la persona desaparecida y a sus familiares, el órgano jurisdiccional deberá dictar las medidas provisionales y cautelares que resulten necesarias. Este es un tema también de interés. Perdón, ahora sí, José Adán, estoy a tus órdenes. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, adelante. No sé si se escucha bien, pero una de las cuestiones que vemos en la práctica es de que los trabajadores se desaparecen de repente de la empresa y nunca avisan, ni sus familiares avisan que tuvieron una situación de desaparición, o tardan más de los 15 días. Pero ahorita lo mencionaba el licenciado Fuentes, la empresa lo da de baja de acuerdo al 47 fracción 10, que tiene más de 4 inasistencias sin darse cuenta. Y en el transcurso del tiempo no avisan. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien de ellos, de los familiares de los trabajadores, reclaman la ausencia por causa justificada? ¿Qué tendríamos que hacer como empresa? Bien, gracias, José Adán. ¿Tú has tenido allá en Ciudad Juárez casos de desaparición de personas conocidas? Sí. En la empresa precisamente hay una ocasión que sucedió. Nunca avisaron los familiares, más sin embargo nos dimos cuenta por la prensa, por otro lado, que era una de las personas que estaban ahí. Correcto. ¿Quieres nuevamente citar tu pregunta? Y ahorita voy con Samuel González, por favor, para no desatender tu pregunta, José Adán. Ok, ¿qué hacer cuando nadie reclama la ausencia justificada? La ausencia por secuestro o por desaparición. Pues para empezar, el patrón ya lo dio de baja, no va a esperar mucho tiempo en estar pagando, y ya después vendrá el juicio, y como dice el doctor Manuel Fuentes, bueno, vendrán los juicios y esperar a ver lo que se decrete, ¿verdad? Creo que esa es una decisión sensata que pudiera hacer un patrón, pero bueno, pues lo hará en apoyo con sus abogados. Esa sería mi respuesta. Samuel, a tus órdenes. Gracias, maestro. Una disculpa, hace ratito que me dio la participación, se me junta con la reunión de los gerentes, pero un ojo al gato y otro al garabato, y por supuesto que estamos atentos al foro. Mi pregunta aquí sería, maestro, en el caso de los posibles riesgos de trabajo por la norma 035 y los riesgos psicosociales, 1, y 2, por el tema de la pandemia, las personas que han quedado con secuelas, sabemos que hay afectaciones no solamente a nivel sistema respiratorio, sino a nivel no sé si sea un tema de la cabeza, no sé si sea un tema nervioso, pero hay gente que queda con secuelas, y habiéndose probado que fue contagiado en la empresa, ¿cómo se estarían tratando este tipo de casos, maestro? 035 y secuelas de COVID. Gracias. Al contrario, Samuel, muchas gracias. Miren, de verdad es que vamos a analizar diversos casos. Está el tema de las enfermedades profesionales que está pretendiendo el instituto citar como casos de COVID. Y como yo fui apuntando en el análisis, primero, decir que casos atípicos, en primer lugar tenemos la enfermedad profesional. No lo he abordado, no se ha abordado hasta allá, que es un tema pendiente. Segundo, la conclusión entre el género en una de las especies que son los accidentes,
accidente en estricto sentido y accidente en trayecto. Bueno, el accidente en trayecto tiene muchas características especiales. Incluso el propio instituto tiene un acuerdo del Consejo Técnico. Hubo una persona que llevó a cabo una publicación, perdón, quise ver si lo tenía a la mano, sobre accidentes en trayecto, y no hace más que reproducir los casos que se citan en el acuerdo del Consejo Técnico, basado en criterios jurisdiccionales sobre los temas de accidentes en trayecto. Y bueno, nos brincamos al tema de la enfermedad profesional. Primeramente, pues lo que hemos ya comentado, en algún momento lo citó el doctor, el médico, sobre la no actualización de las tablas. Y bueno, vamos a llegar a eso en su tiempo, estimado Samuel. Pues de mi parte sería todo. No sé si alguien quiere cerrar con algún comentario. Eso es un tema que todavía va a seguir. Por eso yo ahí puse continuará, pero quise ahora generar un tema de polémica, de análisis. Y bueno, si hubiera algún comentario, estamos en tiempo. Y no veo las manos levantadas, así que pues de mi parte cierro sesión. Me gustaría nada más, Armando, Ale, creo que Ale no está, o al menos sí está. Armando, ¿tú has tenido ya casos de demandas por estos casos de desaparición forzada? Ale, sí te veo. Ustedes que están como jueces, Ale, tú en Zacatecas y tú, Armando, en San Luis Potosí, como juzgadores del fuero federal, ¿han tenido ya este tipo de eventualidades? Hola. Sí, Bueno. Armando. Sí, Armando. Hola, buenos días a todos. Francisco, no, hasta el momento no. No. Un planteamiento así como el en el que tenga que analizar o a remitirme al acuerdo que nos compartías, no he tenido ninguno todavía. Muchas gracias. Ale, por favor, en Zacatecas. Tampoco, yo tampoco he tenido de ese tipo. Bueno, todavía. pues estamos preparando el terreno para que ustedes después nos establezcan. Muy interesante tema, la verdad, para reflexionar y estar preparados, ¿verdad? Porque en cualquier momento con esta inseguridad, en cualquier momento puede suceder, lamentablemente. Correcto. Y muchas gracias. Cerramos entonces participaciones, Jorge, Oscar, y creo que querías tú comentar también, Jaime, ya me dices en su momento. Empezamos, Jorge, por favor. Muchas gracias, maestro, saludándote y realmente reconociendo este tema controversial. Yo quiero dejar una pregunta. Yo formo parte de la Junta de Gobierno del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes y hemos visto cómo los fines de semana se ha multiplicado por 10 el ingreso de pacientes por lesiones por arma de fuego, por asaltos y por un sinnúmero de situaciones por el estilo. De hecho, hay tanta incidencia en estos accidentes en trayecto que ya hay una agencia del Ministerio Público ahí para tomar la denuncia de los trabajadores. Muchos de ellos no quieren levantar el acta porque al preguntar y hablar con ellos nos dicen que pues no tiene sentido porque no, esta acta no tiene el procedimiento. Mi pregunta completa a los señores abogados: ¿qué pasa si un trabajador llega lesionado por arma punzocortante o arma de fuego en un accidente, en un trayecto, en una combi? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede si él no levanta el acta? A nivel relación obrero-patronal. Si me permites, Francisco, bueno, en realidad hay una jurisprudencia que cuando ocurre el accidente, el trabajador tiene que avisar o bien al patrón, los familiares, o bien estar presentando la denuncia correspondiente. Tiene que acudir al hospital más inmediato y demás, pero la denuncia es un elemento fundamental para poder estar acreditando el riesgo de trabajo, porque si no, ¿de qué otra manera? Son elementos en donde el trabajador tiene la carga probatoria de que ocurrió en determinado lugar y demás, en trayecto directo, en determinada calle, en determinado lugar, porque incluso tiene que tener una lógica incluso de tiempo o distancia del centro de trabajo de su domicilio. Si él entra a las 8 de la mañana y el trayecto se hace 1 hora,
lo lógico es que debió haber ocurrido en ese tiempo y no en un tiempo distante. Entonces, son una serie de condiciones que se exigen para ello y pues obviamente pues eso lo deja en estado de indefensión, pues si él después quiere alegar que fue en trayecto, difícilmente lo va a poder acreditar. Muchas gracias. Excelente tema, maestro, excelente, muchas gracias. Agregaría ahí el 51 que obliga al patrón y en su caso a los familiares, y el 22 que da también esa del reglamento de prestaciones médicas del IMSS. Adelante, Oscar, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato. Muchas gracias a todos. ¿Sí se escucha? Sí, claro, Oscar. Bueno, respecto de los temas a debatir, considero uno que resulta ser el tema de actualidad porque las personas las cuales están un poquito más renuentes a adquirir la vacunación del COVID-19 es entre el rango de entre 20 y 40. Entonces aquí existe una situación que ya las fuentes de trabajo de alguna manera están despidiendo. Ignoro el hecho de qué manera lo estén haciendo ahorita, ¿verdad? Pero bueno, se me planteaba esta situación. Resulta ser procedente alguna rescisión por parte del empleador al momento en el cual no tenga una vacunación un trabajador. Aquí, bueno, sale a relucir la cuestión en el cómo se expresa o el cómo se pronuncia el gobierno federal, porque emite un comunicado en el cual dice: atención empleador, que lo acabo de enviar al WhatsApp del grupo. Dice: atención empleador, el certificado de vacunación contra COVID-19 no puede ni debe ser utilizado como condicionante para contratar o para permanecer en el empleo. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47, establece una de las causas de rescisión que el trabajador no adopte las medidas de prevención en accidentes o enfermedades. Entonces, bajo esa tesitura, quizá también tomando en consideración lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 123, que señala también que son obligaciones del empleador el tomar las medidas necesarias. Entonces, bueno, aquí hay un contrapunteo. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dice una cosa, la Constitución establece una obligación del patrón el tomar las medidas necesarias, el 47 establece lo que viene siendo una obligación por parte del trabajador. Entonces, bajo esa situación, tenemos en el que el gobierno federal no sé de qué manera vaya a estar emitiendo sus resoluciones al momento en el cual se rescinda, y que el patrón rescinda con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el 47 en el sentido del bien mayor. ¿Qué es el bien mayor? Que quizá a lo mejor tenemos una fuente laboral de 45 trabajadores y 2 no se quieren vacunar. Entonces, en este caso se estaría arriesgando o se estaría poniendo en peligro a los 43 restantes, ¿ya? Sobre esas 2 personas que no se quieren vacunar. Entonces, pudiera poner yo a consideración el tema, ¿verdad? Me pareció a mí muy, muy interesante también al respecto. Entonces, ahí para que igual y pudieran checarlo. Muy bien, Oscar, si no tienes inconveniente, lo vamos a abordar en la siguiente para seguir con esta metodología y desde luego que lo tomamos en consideración. Por favor, Jaime, ¿ibas a hablar algo o ya cerramos transmisión? Creo que vi que tenías la intención de hacer algún comentario o cierro sesión. Gracias. Pues mira, yo cerraría con un comentario. Creo que el espíritu de la ley de ausencia evidentemente es la protección a la familia. Entonces, a mí sí se me han presentado ya algunos casos lamentables, como todos los que se han venido platicando, pero cuenta mucho en mi concepto la parte social y de ayuda que tiene que brindar la empresa. Nosotros hemos creado un protocolo. Cuando el trabajador no se presenta a laborar, es casi de automático que al segundo día habla la esposa o el esposo preguntando qué pasó con su familiar. Si no sabe el procedimiento, lo que nosotros hacemos es acudir a la casa del trabajador o trabajadora al segundo día, cuando más. Nos informamos qué es lo que ocurre y si efectivamente, bueno, con esto nos va a permitir dividir el asunto. Podemos tomar una decisión laboral u orientarlo y llevar a la familia ante el Ministerio Público o a la Comisión de Derechos Humanos, presentar la denuncia y entonces en esa responsabilidad social que debe tener la empresa, pues tenemos que ayudar a la familia
porque entonces no tendría sentido hablar de esta ley de ausencia y de un derecho humano a la seguridad social cuando el trabajador se ve privado de su libertad en estas condiciones. Entonces, es un comentario nada más como cierre, porque creo que debería existir de parte de todas las empresas esta responsabilidad social en la ayuda efectiva para la familia. Bien, muchas gracias, Jaime. Pues cierro sesión por respeto al horario que tenemos estipulado y nos vemos de hoy en 8, Dios mediante. Muchas gracias. Un aplauso a todos ustedes. Gracias. A todos, buen día. Gracias, buen día. Nos vemos el viernes. Buenos días, Hasta luego. Buen día a todos. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludarlos.